Yo quiero en esta mañana hablarles, no preparé un gran mensaje, ¿cómo llamarle? Hermenéutico, exegético, de desarrollar cada versículo, ¿no? Pero quiero hablarles con el corazón. Yo sé que aquí están cubriendo ya otras generaciones. Yo quiero apuntar a la generación que vienen detrás nuestro. Y la generación que viene detrás nuestro son ustedes. Son ustedes. Cada uno. Algunos de más edad, otros de menos edad. Algunos ya de los 50, arriba de los 50, otros rasguñando los 50. Por allí tenemos uno que está rasguñando los 50. Y se resiste. ¿Quién no se resiste a llegar? Cuando uno ya llega a los 40, ahí ya se pone serio, ¿no? Dice que en los 40 es la edad de la sobriedad. De la sobriedad. Cuando ya comienza a aparecerse que es un hombre. Porque hombre quiere decir, no quiere decir que es del sexo masculino nada más. Hombre pesa más, ¿eh? Hombre pesa más. Aunque los españoles y las españolas siempre hablan, no sé, españolas también, posombre, y ellas hablan, como hoy las mujeres también hablan los términos de los hombres, ¿no? Y se dicen lo mismo. A veces términos o palabras vulgares, ¿no? Vulgares, como los chilenos dicen otra cosa, los argentinos también otra, y cuando estuvimos en Colombia, bueno, nos detectaron que éramos argentinos, seguida se dan cuenta, como nosotros cuando hay un colombiano, una venezolana, anda por acá, ahí está. ¿Cómo hiciste, che, para traerte una venezolana? ¿Cómo hiciste? No, te dejó Maduro, no estaba Maduro en ese tiempo, era Chávez, más fuerte todavía. Bueno, y bueno, argentino, dice argentino. Dice, allí dicen, y se largó una palabra muy común. Y estábamos con mi señora, y mi señora lo mira serio. Dice, pero no todos dicen eso. Se puso rojo el muchacho. Hay que alguna palabra escuche mi señora. Ya saben los hijos también, ¿no? Bueno, sí, ella es muy temerosa en eso, ¿no? En el léxico a veces, que se hace jugando y de pronto uno como va extrayendo de ese sistema, ¿no? Sistema. Pero ustedes tienen que tener un nivel. No es apartarse. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero tener un nivel alto en su léxico. No sumarse a lo que es tan común. Yo no puedo decirle a Jesús, como algunos dicen, che, flaco. Decía Jesús, flaco. Podemos decirlo entre nosotros, flaco, sí, un decir, como chabón. Pero usar esas palabras, ¿no? Que a veces no son buenas. Bueno, no quiero desviarme. Bueno, viene de las generaciones. Y se habló en estos días o en estas horas. A ver, este aparatito. Bueno, se habló en estas horas que estuvimos juntos mencionando algunos grandes de la Biblia que son una inspiración realmente. Al leer ya es una inspiración de aquellos hombres que dejaron bien marcado en su generación. Me gusta cuando se habla, creo, de David y dice, y sirvió y fue fiel, sirvió a su generación. Realmente fue una inspiración durante toda su vida hasta el fin de sus días. Cuando Dios quiso llevárselo a Moisés, ya el pueblo más o menos había detectado quién podría ser el sucesor. Estaba cantado. Como cada uno se da cuenta realmente, se da cuenta quién es el que va a secundar, quién es el que está próximo. Josué no era un distraído, Josué era un muchacho, bueno,
de diligente de ojos abiertos, no se dormía sino más. Lo seguía muy de cerca a Moisés. Donde estaba Moisés, allí a unos metros estaba Josué. Cuando el pueblo de Amalek, esa nación mala, atacó al pueblo de Israel y los atacó, dice, por las espaldas, así como hace Satanás, ¿no? Ataca y va a buscar la parte más débil, ¿eh? Es traicionero Satanás, póngale todos los nombres a ello. Amalek atacó por las espaldas, atacó donde la parte más débil, donde venían los niños, las mujeres y los ancianos. Pero allí estuvo Josué dispuesto y a comandar junto con los jóvenes a enfrentar al ejército hasta derrotarlos. Mientras Moisés estaba allí en el monte con Aarón y Hur, dice, intercediendo. Moisés con sus brazos levantados oraba a Dios para que los defendiera. Y así fue, derrotaron al enemigo. Y sigue apareciendo Josué. Pero ya después viene la conquista, ¿no? El traspaso de mando. Para Josué le quedaba muy grande la ropa, la investidura. Y me gusta cuando Dios le dice a Josué, después de exhortarlo, animarlo, le dice, desde ahora en adelante te voy a engrandecer delante del pueblo. Te voy a engrandecer. ¿Quién dijo esto? Dios. Te voy a engrandecer. O sea que Dios es el que pone esa gracia. No es necesario que te promociones y que digas, acá estoy, ya Dios sabe. Amén. Dios sabe, y Él no va a elegir así nomás algún dormido, alguno que está en cualquier cosa. Siempre va a elegir a alguien que está diligente. Entonces, para Josué realmente fue muy grande. Entonces, desde ahora en adelante te voy a engrandecer ante el pueblo. Porque el pueblo se lo había condicionado. Le dijo, te vamos a hacer caso, Moisés, si realmente Dios está, Jehová está contigo como estuvo con Moisés. Qué tremendo, ¿no? Qué responsabilidad tremenda. No sé si Josué tembló, se achicó, se tiró al piso, se sintió prácticamente nada. ¿Por qué? No somos nada ante ciertas cosas que tenemos que afrontar. Bueno, seguimos, pasamos, después fue la conquista, pero ya en el capítulo 13, yo lo que quiero hablar un poquito sobre la continuidad, ir rapidito, capítulo 13, versículo 1 de Josué, del libro de Josué, 13:1. Márquelo bien. Ya Josué no es el joven, no es el de los 40 años cuando estuvo enfrentando a los amalecitas. Pienso que Josué estaba dentro de pasando los 100 años, ya cuando Dios le habla a Josué. Le dice versículo 1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, eres anciano, eres viejo. Yo me sorprendí, yo desconocía a uno hoy a la mañana, miré para allá y digo, ¿es o no es? Yo digo, pero envejeció en pocas semanas. Pero no, es porque cambió de look. Me equivoqué, es él mismo. Yo digo, ¿quién es? Allí está Gustavo de Cerro Centinela. Viniste no al postre, sino algo importante. Así que, bueno, no, es un decir, hermano, si sos el mismo. Pero la verdad que te cayó mucha nieve, ¿eh? Por todos lados, sí. Pero no sos viejo todavía.
Bueno, dice, Dios mismo le dice, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Queda mucha tierra por poseer. No sé si usted está atento. Queda mucha tierra para poseer. Hablando de la obra de Dios que no se detiene. No solamente miramos a aquellos que están delante nuestro, un día no vamos a estar, pero quedan ustedes. Ustedes son la continuidad de la obra de Dios. Decirle que está a tu lado, vos sos la continuidad de la obra de Dios. Mire, qué potencial tremendo. Qué potencial tremendo que tenemos esos jóvenes que les sobra vida, ¿eh? Cómo les fluye la vida y la inteligencia también para consagrársela a Dios. Hoy tenemos una juventud diferente. Hoy tenemos recursos que, volviendo muchos años atrás, no los había. Bueno, capítulo 24, ya Josué, ya viejito, más viejito, ya en término diminutivo, fue el último discurso que se dirige al pueblo. Esos años fueron realmente de conquista. Cuando vino también Caleb de 85 años, le dice Josué, y yo me acuerdo que cuando Dios nos habló, ¿te acordás? Que Dios nos habló de lo que, de lo que íbamos a poseer, que íbamos a conquistar, y lo logramos. Entramos a la tierra prometida. Y me siento como que, bueno, con esa frescura, que cuando escuché la palabra de Dios por boca de Moisés, y le dice, Josué, yo quiero que me des la venia porque quiero conquistar Hebrón. Mire, uno puede decir, pero tan viejito era Caleb, 85 años, todavía tenía fuerza, todavía tenía esa fuerza interior y esa fe que no la había perdido. Yo digo, murió conquistando, con los brazos levantados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya Josué había percibido, pareciera que el pueblo se había relajado después de grandes conquistas, pero todavía había mucho para poseer, porque Dios le habló que lo que pisare la planta de sus pies iba a ser de ellos. Y como Dios le habló a Abraham, le dijo, mirá al sur, al norte, donde alcances a ver, eso yo te lo he dado. Y que en esta mañana nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos aún mucho más. Y nos libre de la miopía espiritual y que rompamos esa barrera y levantemos nuestra cabeza y miremos la gran magnitud de la obra de Dios. Y así como miremos, así va a ser. Amén. Cómo te miras a vos mismo, cómo miras hacia adelante, así va a ser tu vida. Y así va a ser también la obra que Dios hará a través de ti. Anoche se hablaba, lo que ves es, ¿cómo era el término? A ver, no escucho muchas voces, pero... No, pero es un término que decías, lo que ves es lo que vas a hacer, ¿así es? Bueno, ya está. Ya está. Muy bien. Entonces,
Eso lo tenía bien claro Caleb, como también Josué, pero ya sus fuerzas habían decaído y llama al pueblo a reflexión. Los llama a reflexión. Fue su último discurso y una arenga donde le dice el versículo 14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, viejito, pero todavía le quedaban fuerzas para confesar, decir, yo ya hice siempre mi determinación y no me muevo. Ahora ustedes tienen el camino por delante y lo que elijan así va a ser. Josué murió a los 110 años. Vamos más adelante, ahora en Jueces. Jueces capítulo 1. Jueces 1. Jueces 2, a ver, Jueces 2. ¿Sabe que una de las cosas que a mí me ha preocupado y por allí me ha entristecido, ¿no? Semejantes ministerios. Moisés, un hombre tremendo. Josué, que fue la continuidad, porque con Moisés Dios dijo, bueno, toda esa generación va a quedar postrada en el desierto. Toda esa generación. Los de 40 años para abajo van a entrar a la tierra. Y quien va a ir conduciéndolos va a ser Josué. Y entran a poseer la tierra con grandes proezas. Pero muere Josué. Ahora mire, Jueces, es el libro donde se habla y se estuvo hablando de Samuel, de Elí, el pastor estuvo compartiendo, es donde hubo la pobreza más grande espiritual, no había palabra, no había visión, como que se había decaído tanto. Mire, dice, versículo 10, y toda aquella generación, murió Josué, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿No le preocupa esto? ¿Cómo puede ser? Acá, ¿quién falló? Bueno, el diablo, él fue el que atacó y borró. ¿Quién falló? Dice, después, mire qué gran diferencia, ¿no? Después dice, se levantó la otra generación que no tenía nada de conocimiento, como que se cortó allí todo. Y hay un silencio, hay un bajón espiritual, y donde todo el libro de Jueces cuenta esos altos y bajos. Cuando el pueblo clamaba a Dios, dice, Dios levantaba un líder, pero moría él y volvían a caer en lo mismo, y así, esos altos y bajos, que luego vemos la gran tristeza. Lo máximo que podría haber acontecido es cuando los hijos de Elí salen a la batalla a pelear con los filisteos y dice, no encontraron otra mejor idea de tomar el arca.
tomar el arca y llevarlo adelante, diciendo, sabían que el arca representaba la presencia de Dios. Y llevaron el arca delante para que los defendiera. Y dice que los hijos de Elí murieron en aquella batalla. Los filisteos capturaron el arca y se lo llevaron. Elí, cuando recibe la noticia, ya era también muy anciano, el sacerdote y juez, dice que cayó de espalda y se desnucó. La hija, la nuera de Elí, dio a luz de angustia en ese mismo instante y le puso por nombre, que quiere decir cortada es la gloria. Y Cabot, cortada es la gloria de Dios. Sin presencia de Dios, sin un vacío tremendo. Un día eso va a acontecer aquí sobre la tierra, pero eso es cuando Jesús venga a buscar a su iglesia y lleve a su iglesia y ya no estará más el Espíritu Santo. Si todavía está el Espíritu Santo aquí sobre la tierra, es porque está la iglesia. Pero cuando Jesús lleve a su iglesia, va a ser el desierto más terrible. Lo van a percibir mayormente aquellos que se queden. Dios, ayúdanos. Jesús viene. Él viene pronto y no es para asustarlos a nadie, porque nadie tiene que asustarse. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, al contrario, si estamos preparados, vamos a estar contentos, porque Jesús no va a aparecer a la iglesia como ladrón en la noche. Cuando llega el ladrón, no toca trompeta, ¿no? Trata de no hacer tanto ruido, llega, se camufla, usa la oscuridad, pero Jesús, cuando venga para la iglesia, no va a ser como ladrón en la noche. La iglesia va a estar esperando. Yo pienso que algo va a acontecer en ese momento del arrebatamiento. Bueno, ya me fui demasiado adelante, pero bueno, también recordarlo, ¿verdad? Y aquí vemos, pero después, bueno, se habló de Samuel, qué precioso. Todo no es una casualidad, es realmente la obra soberana de Dios. Cómo van coordinando. Y así después Dios levantó a otros y su obra nunca paró, porque todo había un plan que luego, ya para acercarnos más, yo dije que haría solamente un repaso. Cuando Jesús vino a este mundo, ya fue la revelación de Dios hacia el hombre. Jesús vino para revelarnos lo del cielo. Amén. Y Él fue realmente la continuidad del plan de Dios, del plan de redención, el plan de salvación. Jesús, cuando comienza su ministerio, convoca a 12 hombres primero. Se habla de 12 discípulos, se habla de 70 discípulos y se habla de otro grupo más grande. Cuando Jesús ascendió a los cielos, habían como 500 personas que estuvieron recibiendo las últimas instrucciones de Jesús resucitado. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Él los adiestró, los tomó consigo. Ellos tuvieron el privilegio de convivir con Jesús. Jesús no les ofreció una hermosa casa, no les ofreció riquezas materiales, porque Él no vino para suplir, como para dar un calmante a la humanidad. Él vino con una misión específica de redimir al hombre y a la mujer de la esclavitud del pecado. Esa fue la misión de Jesús. Pero Jesús sabía que Él estaba de paso. Llegaría el momento que Él no se quedaría en la tierra. Por eso preparó a sus discípulos, los adiestró. En esos 3 años fue un curso acelerado. Y sabemos
el comportamiento de algunos discípulos. Está Pedro, por ejemplo, el impulsivo, Juan, el más tierno, dos polos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, Pedro siempre saltaba, Pedro siempre por ahí metía la pata, como es el dicho vulgar, ¿eh? Y la metía bien, bien, bien. Por ahí estaba Pedro allí cuando hizo aquella gran confesión, cuando Jesús los sorprendió y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Porque les preguntó, había una gran especulación en la gente, porque el pueblo judío hacía una propaganda, pero se puede decir dañina contra la persona de Jesús. Y eso que eran religiosos, que eran el pueblo privilegiado, los que tendrían que estar preparados para recibir al Mesías. Pero allí hicieron oposición. Entonces la gente no sabía qué pensar. Y Jesús le dice, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías y otros. Bueno, habían... y Jesús los sorprende. ¿Y ustedes qué dicen quién es el Hijo del Hombre? Y allí Pedro saltó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro. Eso no te lo sopló nadie al oído. Eso no lo aprendiste en ninguna universidad. Mi Padre te lo reveló. Aleluya. Mire, se imagina ser el conductor de algo tan tremendo. Y no fue cualquier cosa que dijo Pedro. Allí con esas palabras sintetizó el gran plan de Dios a través de Jesucristo. Tú eres el ungido, el que viniste con una misión específica para salvar al mundo. Fue un golpe certero, no sé, donde le dolió más a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús vino a este mundo, Satanás comenzó su retirada. Y Jesús lo llevó y lo llevó y lo llevó hasta que lo llevó al mismo infierno. Lo venció legalmente. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. Y Pedro se sentía, se imagina, miraba a sus discípulos y los discípulos, oh, qué tremendo, cómo Dios lo usó a Pedro. Y más adelante, Pedro siempre, ¿no? Y Jesús comenzó a hablar de su muerte. ¡No! Jesús dijo que él iba a morir. ¡No, maestro! Porque ellos tenían una visión equivocada. Ellos pensaban que ya Jesús iba a establecer su reino aquí sobre la tierra, pensando en un reino político. Por eso les interesaba algunas cosas. ¿Quién estaría a su izquierda y quién a su derecha? Cuando Jesús le dijo eso no es mío darlo. Eso se lo tienen que ganar ustedes. Eso se lo tienen que ganar ustedes. ¿Y de qué manera van a ganar ese lugar? Del que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser... El que quiere ser cabeza primero tiene que ser cola. ¿Y quién quiere estar atrás? ¿Quién quiere hacer la carrera? Ya enseguida quieren sobresalir. No, porque el pastor no me... Algunos nomás son los privilegiados los que vienen a cantar acá. Son los privilegiados. Son los hijos del pastor y todo. Son las murmuraciones, ¿no? ¿Se acuerdan la murmuración de Coré, no? Los que vieron la serie. Hay cosas reales, ¿eh? No es un cuentito, ¿eh? No es un cuentito. No es un cuentito. Me pierdo las reuniones para ir, para mirarlo. Menos mal que ahora lo repiten. ¿Escucharon? No, sinceramente no sigo todo, ¿no? Porque por ahí me agarro algunas de paso, ¿no? De paso. Pero lo conocí antes bíblicamente, ¿no? Bíblicamente lo conocí. ¿Qué le pasó a Javier? Bueno. Qué bárbaro, ¿no? Y algunos viven con
con la iglesia electrónica, porque están, no, pero yo me quedo, dice, y hay tantas predicaciones hermosas por televisión, que me conmueve, me quebranto, y capaz en el culto cuando llega es totalmente apático. Bueno, sigamos. Bueno, Pedro, Jesús dice que él iba a morir. Y Pedro dice, no, maestro, no vas a morir. Como diciendo, primeramente tienen que pasar por mí, yo te voy a defender. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Qué metida de pata. Tenía la antena chueca. No tenía el dial donde correspondía. No estaba escuchando allí en Comodoro FM Amanecer. Estaba escuchando otra radio. Y se imagina para los discípulos, Pedro no quería mirar para ningún lado. Pedro se puso blanco. Pero no era Satanás Pedro, era Pedro. Se dejó usar sus facultades. Satanás vivo y astuto. Usó las facultades. Quizás Pedro esa mañana no buscó a Dios, no oró, se había descuidado espiritualmente. Pero se imagina, yo me imagino, los demás compañeros, los discípulos. Por eso Pedro no quería mirar. Y hacía así, claro. Quería ver, Pedro. Pedro se había sentido que, se imagina, la gran revelación. Y así, Jesús preparó a sus discípulos, que en el momento quizás más difícil se dispersaron, pero después Jesús ya los volvió a reunir. Entonces, después de su resurrección, llama a sus discípulos y les dice, ustedes, yo me voy para estar con el Padre. Antes ya Jesús se los había anticipado. Yo voy a ir para estar con el Padre, no me voy a quedar para siempre, pero voy a enviar el Consolador para que esté con ustedes, en ustedes, y Él los va a guiar a toda verdad. Se lo había dicho bien claro. Hasta ahí no lo habían entendido mucho, pero después de su resurrección Jesús les habla y le dice, yo me voy para estar con el Padre, pero quedan ustedes. Ustedes son la continuidad del plan de Dios, de la revelación del Evangelio, y van a llenar el mundo con el Evangelio. Y vemos, después del día de Pentecostés, esos hombres se convirtieron en gigantes imparables, llegaron por todos lados, causaron daño en el campo enemigo, multitudes se convertían y vemos una iglesia gloriosa en marcha. Y así ellos partieron, pero Dios levantó a otro en diferentes épocas. Y para llegar, ya para cerrar en esta mañana, hablando de nuestra visión, de nuestra familia, el movimiento cristiano y misionero. En realidad no queremos sacar, nunca queremos sacar chapa y creernos que somos los exclusivos. Pero Dios levantó en una época donde faltaba algo para poder avanzar con la evangelización en nuestro país. Y recibe de parte de Dios la revelación, porque habían muchos que se preparaban para predicar el evangelio, para el pastorado, misioneros, pero cuando ya llegaban, pasaban por el instituto bíblico y tenían que tomar otros campos, se encontraban con una pared, un muro de dificultad porque no tenían recursos. ¿Cómo harían para ir a un pueblo y levantar una obra? ¿Con qué se sostendrían?
los misioneros que venían de otros países como de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suecia, otros que venían de Alemania, de Inglaterra a evangelizar, venían apoyados económicamente por las iglesias que los enviaban como misioneros. Ellos tenían su apoyo económico, hasta también tenían sus viáticos, le proveían hasta vehículos también para hacer la obra. Pero aquí en Argentina recién estaba comenzando, no había recursos propios. Y esto le llevó al pastor a mirar las Escrituras, cómo Jesús adiestró a sus discípulos, cómo Jesús no solamente fue en forma teórica, pero también los mandó de dos en dos que vayan a hacer lo mismo que hacía Jesús. Les dijo, vayan, y los envió de dos en dos. No se preocupen de llevar dos alforjas, o sea, demasiada ropa o comida, ni dinero tampoco. Vayan con lo que tienen. Anuncien el reino de Dios. Y dice que estos 12 salieron a hacer exactamente como Jesús les dijo. Y después volvieron. Jesús les preguntó, ¿cómo les fue? Y ellos dijeron, Señor, tremendo, tremendo. Vimos milagros porque Jesús les dijo, sanen enfermos, limpien leprosos, den vista a los ciegos, resuciten muertos. Vimos las maravillas, maestro. Tremendo, tremendo. Y al mirar las Escrituras, esto llevó, dice, a buscar al Señor, hasta que Dios le muestra el diseño bíblico, el diseño de Dios. Y cuando Él presenta este diseño, esta visión, a sus mayores, prácticamente dijeron, esto es imposible, no vamos a mandar obreros a que se mueran de hambre. ¿Qué hace este hombre? Se aparta, deja su lugar, un cargo importante en la organización, y se aparta para buscar a Dios. Después de rever las Escrituras, unas cuantas parejas de jóvenes, de dos en dos, no matrimonios, de dos en dos jóvenes, varones, también se sumaron algunas mujeres y eligieron venir a evangelizar, como Jesús dijo, hasta lo último de la tierra. Y sabe que en el continente sur de América, lo último es ya allí, Tierra del Fuego. De ahí ya no hay más tierra. Bueno, está el polo. Entonces, eligieron, dice, salir, pero no tenían recursos. Entonces, dijeron, nosotros creemos en la provisión de Dios, así como salieron los discípulos y no les faltó nada, a nosotros también no nos va a faltar nada. Salieron, llegaron hasta Tierra del Fuego, evangelizando. Bueno, hay una historia hermosa que lástima que no se escribió. Hay un libro que habla el sistema de la fe, ¿cómo es? El triunfo del sistema de la fe, pero es algo muy, muy, muy sintético, se puede decir. Las experiencias de estos hombres jóvenes que se lanzaron en ese tiempo, calcule usted, más de 50, 60 años ya, el 50 y pico era, que salieron para evangelizar, ya 60 años. No era la Patagonia como es ahora, caminos polvorientos de tierra, ni siquiera tenían una bicicleta, salieron caminando, pero sí pudieron hacer la obra de Dios. A mí me tocó conocer en el año 63, cuando fui con mi pastor y la familia que me llevaron a mí a Río Gallegos, y el pastor dijo, vamos a ir a evangelizar, de llegar por los pueblos y evangelizar. Bueno, él llevaba el megáfono, preparó un bolsito, ya él sabía que lo que él tenía experiencia. Salimos primeramente en colectivo, después tomamos un tramo con avión y después llegamos a otro lugar y ahí se terminó todos los recursos. ¿Y ahora? Ni siquiera había algún medio para hacer dedo. Y dijo el pastor, bueno, tenemos que caminar. Pero cuando llegamos a ese pueblo, encontramos que habían llegado estos misioneros también y habían tenido reuniones.
y dejaron un arsenal de Biblias. Habían dejado en una casa. Dijeron, vamos a volver. No pudieron volver por alguna situación, pero ya habían llegado. Y nos tocó, bueno, hacer esa travesía con el pastor, que a mí realmente me conmovió profundamente. Yo digo, un hombre de Dios que tenga que enseñarme de esa manera, sí, ya él había caminado mucho. Yo no lo entendía, pero realmente fue una escuela muy, muy positiva para mí, que me enseñó realmente el confiar en aquel que nos llamó, es poderoso para guardarnos y sostenernos. Una noche ya nos quedábamos en el campo, después de haber caminado 2 días, y calculábamos llegar a una estancia, y bueno, ahí hacíamos noche. Y al otro día, Señor, aunque sea alguna carreta, algo, un caballo, qué sé yo. Y el pastor en eso era obstinado. Vamos. Pero miraba para todos lados y nos decía una familia, pero ¿cómo se van a ir caminando? Dice, pero no había otra alternativa, solamente ser traspuesto por, como fue Felipe, ¿vio? Y yo creo que van a acontecer esos milagros, hermano. Estamos creyendo por un avivamiento, un obrar de Dios. Aleluya. Y ustedes lo van a ver, hermano. Ustedes lo van a ver. ¿Quisieran ver todo aquello? Amén. Verlo primeramente en tu vida. Dice, sigamos caminando. Y ese día pensamos que nos agarró la noche, era el mes de noviembre. A mí me habían regalado un par de zapatos. Yo cuando a usted le regalan, uno no es, qué sé yo, todo le viene bien, todo es lindo. Y me dice, ¿te queda bien? Sí, me queda bien. Y justo era. Se imagina, andaba a los saltitos. Pasé mi cumpleaños cumplía los 17 años. Ahí, yo me alejé, el pastor medía casi 1,90, 1,80 y pico, flaco. Y él daba un paso, yo tenía que dar 2. Y yo me alejé, y me puse a llorar, para que no me escuchara, no me viera, mejor dicho, no, yo era a gritos, ¿no? Pero, y me pregunté a mí mismo, ¿qué hago aquí? Como que el diablo me atacó, como diciendo, no tiene sentido lo que estás haciendo. Era mi cumpleaños, que veía campo y campo, ovejas, charcos, gracias a Dios por los charcos, que cuando tuvimos sed tuvimos que sacar agüita del charco y tomar. Bueno, ahí están las ovejitas también. Y ese día ya pensamos que nos habíamos extraviado, calculábamos llegar a una estancia. Era el segundo día. Y dice el pastor, ya se nos vino la noche. No, dice, vamos a dormir aquí nomás. Dice, y ustedes conocen la Patagonia, ¿no? No es como la cordillera que hay árboles. Hay unas matas así nomás. Y en la noche, calcula eso, le estoy hablando del año 63. Esa brisa fría. Nos calentábamos de un lado y nos enfriábamos del otro, darse vuelta. Hasta que el pastor dice no. Como percibió que podíamos haber padecer de congelamiento. Hipotermia, esa no es la palabra. Entonces dice, vamos a seguir caminando. Y bueno, ¿pero a dónde? Y yo lo seguía a él. Hasta que habremos caminado 500 metros y sentimos una voz angelical. No era un ángel, sentimos ladrar a los perros. Entonces dijimos, hay gente por allí. Y claro, la estancia estaba en un bajo. Y llegamos allí, había el puestero estaba, cuando golpeamos por ahí, sale con una carabina.
serán cuatreros estos, vienen a robar animales. ¿Eh? Y de mala gana, bueno, nos atendió y nos dio, bueno, hay un galpón lleno de cuero, ahí pueden dormir. Dormimos plácidamente, por lo menos estábamos bajo techo. Gracias a Dios por aquellos hombres de fe que nos enseñaron, que nos inyectaron eso, a confiar en Dios, a no medir la consecuencia. No es que uno se lanza en el vacío. Estos hombres realmente confiaron, como el pastor Samuel Sorensen, en lo mejor del crecimiento de esta familia, el movimiento cristiano y misionero. El Señor se lo lleva, que fue el año 73. Yo conocí prácticamente cuando el movimiento estaba comenzando. Recuerdo la primera convención, no había ni siquiera una bicicleta afuera. Creo que el pastor tenía una motoneta nada más, el pastor Sorensen, el fundador. Y Dios comenzó a hablar de la magnitud de la obra, lo que sería la obra. Mire, que Dios habló de una gran prosperidad, de la Argentina llena de obras, de multitud de obreros y de prosperidad. Mire que Dios daría medios propios, hasta templos hechos ya. Lo que Dios habló, y no había nada. Usted miraba para todos lados y no veía nada. No había nada. Pero a través de los años, aleluya, aquello que pusieron dentro nuestro nos ayudó a soñar grandes cosas cuando no había nada. Así como Elías, cuando oró para que lloviera de 3 años, dice, y 6 meses, dice en Santiago, la epístola de Santiago, no había caído agua sobre aquella comarca. Y Dios le dice, bueno, va a llover, y él sube allí a la cumbre del monte para orar. Y no dice que hizo una oración de 1 minuto, no dice el tiempo que él estuvo orando, pero la cosa que dice que oró una vez, hasta 6 veces, y nada acontecía. Cuando a la 7ª vez él ora y le dice a su criado si veía algo, sí, dice, veo, dice, una nube, pero es tan pequeña como la palma de la mano de un hombre. Elías se levantó y dijo, esa es la lluvia. Hombre de fe. Esa es la lluvia. Quizás lo que nosotros alcanzamos a ver, pero si Dios está, esa es la gran obra que Dios tiene. Si Dios está, eso es lo que Él tiene para tu vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estos hombres se fueron, pero quedó la continuidad. Un día perdón, muchos de los que estamos ya no vamos a estar. Pero están ustedes. Están ustedes, que son la continuidad de la obra de Dios. Y yo alabo a Dios por ustedes. Creo por sus vidas que aquí hay gigantes en la fe, que aquí hay muchos Josué, muchos hombres tremendos. Aleluya. Y yo quiero orar al Señor. Por esos hombres, por esas mujeres,
valientes. Les invito a que estemos en pie. Isaías se estaba lamentando cuando había partido un gran líder como fue Uzías. Y él oró y decía, ¿y ahora quién? ¿Y ahora quién va a ocupar ese lugar? Pero Dios le dice, ¿estás vos? ¿Estás tú? Y allí Dios lo llamó, y lo que realmente llegó a ser Isaías, un hombre tremendo, con una revelación tan grande. Si usted lee el libro de Isaías, tan acertado, que marcó el camino del Señor. ¿Cuántos en esta mañana le van a decir de corazón? Como dijo Dios, busqué en medio de ellos para ver si había uno que hiciese vallado y que intercediera a favor de mi pueblo para que no lo destruya. Y la respuesta fue, no lo hallé. No había ni uno. Pero que en esta mañana se levanten cientos y le digan al Señor, heme aquí, Señor. Quiero ser la continuidad de la visión, sin agregar ni quitar. Llevar esa visión bien clara. Defender la causa gloriosa de aquel que nos salvó. Oh, aleluya. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Oh, aleluya. No quiero tener un encuentro emocional. Solo una vez más quiero decirte, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Úsame a mí, Señor. Úsame a mí, Señor. Úsame a mí, Señor. Oh, aleluya. Kabashata Rayala Santidad. Quiero estar en la fila de los valientes. Quiero tomar la espada. Ser la continuidad. De esta obra que es grande. Josué, ya sos viejo, pero queda mucho por poseer. Queda un campo muy grande. Queda el camino. Para seguir las huellas de aquellos que dejaron bien marcado.
Nuestro gran líder, Jesús, dijo: ejemplo les he dejado para que sigan mis pisadas. Gracias por aquellos hombres que también marcaron un rumbo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oh, aleluya, aleluya. Este es un día muy especial, una mañana muy clave para tu vida, querido jovencito, jovencita, aunque no lo entiendas en su magnitud, pero el hecho de tu entrega. Sé que no todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser profetas, no todos van a ser maestros, pero vas a ser una parte importante para el engrandecimiento del reino de Dios. Una parte clave que no debes de separarte. Que tu entrega sea sin pretensiones. Y he aquí estoy pasando en medio de vosotros y estoy sellando el pacto que estáis haciendo, un pacto de lo más profundo de vuestros corazones. Todos estos días yo he tomado la ofrenda que os habéis ofrecido en mi altar, pero esta mañana estoy sellando pactos. Mis ojos están viendo, muchos de ustedes que de todo corazón se están ofreciendo al Espíritu para que yo pueda llevarles al cumplimiento de mis propósitos. Ustedes son un eslabón en mi cadena profética. Yo los llevaré y los enseñaré, los adiestraré. Yo tomo la ofrenda esta mañana y yo sello como sellé aquel día con Abraham, cuando él me estaba esperando con las ofrendas partidas. Y aquella noche esa antorcha era mi espíritu que se movía entre las ofrendas pactando con él. Y esta mañana estoy pactando con ustedes. Mi presencia está sellando esto que hacéis aquí en medio de este campo. Mi presencia lo está tomando y va a repercutir mañana y pasado y más allá y los años que vienen. Es una marca que se llevan en sus corazones, dice el Señor. He aquí que hay en mis manos aceite que estoy derramando. Estoy derramando aceite. Los estoy ungiendo para que no se olviden nunca de este día, dice el Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí. Sé fiel a tu generación. Sé fiel. Oh, Shadaraya Bahantai. Imbadarasaya Bakubaban. Sí. Kobashtaya Rasa Babadaraya. Indarabasai Kabaru. Espíritu Santo, Espíritu Santo, no.
Sí, Señor. Amén, amén. Señor. Amén. Adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar y mejor. Adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor.